Y con esto podemos ya ir cerrando la parte de juegos de terror. ¿Qué Sí. necesitas tú, así, tu experiencia en un videojuego de terror para ser realmente bueno? O sea, no, ya no se llame Resident Evil, Silent Hill, lo que sea. ¿Qué ¿Qué necesita? necesitas? Hombre, la ambientación es muy importante. ¿Sabes? Que la ambientación sea no oscura, porque a veces no es solo oscuridad, porque últimamente los juegos de miedo están solo metiéndoles oscuridad, oscuridad, oscuridad. No es solo oscuridad. O sea, también es oscuridad, claro, pero aparte que si la musiquita, que si los ruidos, que si a lo mejor unos pasos, ruidos, ¿sabes? La ambientación en sí. Por ejemplo, el Silent Hill está muy bien hecho en la ambientación. Que si la niebla, los ruidos, tal, el ruido ese del bicho, todo esto ayuda, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante. Y en los juegos últimamente hay muchos que solamente ponen oscuridad y ya está. Y el susto Y de yo golpe. subiendo la cámara, la luz, ¿sabes? Sí. Porque no veo. Sí, sí. Es que, claro, también es difícil porque el Silent Hill también fue un juego muy controvertido, entre comillas, porque tocaba una historia, no sé si buscaste después la historia real de Silent Hill y porque el hombre, o sea, Mm, Silent Hill es como que cada personaje que va al pueblo vive sus traumas, los monstruos tienen que ver con sus traumas y sus cosas, etcétera. Y correcto, sí. para la época que estamos hablando, que sale Silent Hill 2, hablar de ese tipo de traumas que tenía el personaje y que de su mujer enferma, la culpa que él sí vive y todo eso eran temas muy polémicos. Entonces tocar eso también impactaba mucho porque, claro, es temas que no eran muy comunes en la época, además ya los gráficos ya prestaban más para eso, y Mm, estoy hablando de la Play 1, o sea, tenemos que poner en los años 2000, no ahorita 2024, 2025, etcétera. Imagínate. Es más difícil. Pero entonces, claro, cuando tú juegas eso, es verdad, yo siento que hubo una época como que por el 2013, 14, como que todos los juegos eran solamente susto y ya, susto y ya. Y creo que el terror realmente no solamente es que me pegues un grito en la pata de la oreja y ya está, sino que también me hagas una historia que me envuelve en ella, que es para yo poder sentir el terror. Entonces, por eso yo siempre Correcto. soy mucho de los juegos realmente que venden, o sea, que te marcan, son los juegos que te ofrecen una historia también. Y si tiene gráficos buenísimos, pues te la comiste. Y por eso creo que en Mm, realidad es uno de mis juegos favoritos. Hay más, no voy a decir que no. Porque en realidad te ofrece unos gráficos impresionantes con una historia muy profunda. Entonces como que conecta mucho. Detroit. Detroit es un juego con gráficos impresionantes, con una historia muy profunda. Te vuelves a conectar con el juego, con la psicología del juego y todo lo que se vive. Entonces no como lo he que jugado. tienes que probar esos dos, son buenos. Sí, ¿no? Su historia son buenas, entonces te conecta mucho con el personaje. Y claro, cuando tú mezclas esas dos, vives una experiencia única. Entonces, no sé, si hubo como una época, por ejemplo, Fear y estos juegos, el uno fue bien, pero luego ya el 2 y el 3 era como mucho susto y tiro, era medio raro. Entonces como que Mm. hubo una época que cambió. Bueno, un juego de terror que para mí fue el padre del terror, porque fue de los primeros de salida, Alone in the Dark. No sé si lo llegaste a jugar. No lo he jugado. No. Me lo pasé, Vi que pero sacaron uno hace poco, pero no. me lo pasé en YouTube. El juego es muy raro, me lo pasé, ya no me, es verdad, yo no me acuerdo del uno ni del 2 ni del 3 porque lo jugué cerca de los 2000. Ya no me acuerdo, Mm. también era muy chico, pero yo lo jugué y yo tuve que buscarme algunas cosas porque yo quedé más confundido que aclarado. Y yo dije, me ¿Sí? lo tengo que buscar porque quedé muy perdido. Entonces, no sé, es un juego que al principio te da miedo y luego ya no te da miedo. Porque como que la primera parte te da miedo y después ya no lo pasas y tú dices, bueno, va a pasar, va a pasar porque no Ya. me da miedo. Hombre, también hacen juegos de miedo últimamente que tampoco dan tanto miedo. Por ejemplo, Alan Wake, el segundo, no da mucho miedo. Sí, Es un tipo de terror que no. Que es más shooter que otra cosa. sí, ese es el detalle. Y ¿Sabes? creo que está pasando mucho en muchos juegos ahora, que Mm, han caído mucho en los shooters y se ha perdido un poco. Pero no lo sé. totalmente. Yo creo que se quieren parecer un poquito a lo mejor al de Last of Us, ¿sabes? Y quieren ir un poquito por ahí. Que está bien, no lo veo mal, pero terror, terror tampoco es. El de Last of Us no da miedo, por ejemplo. Sí, Es un juego que es de historia, es un juegazo, ambos juegos, pero, pero no es tampoco, ¿sabes? Uno de estos. Entonces, por ejemplo, el Silent Hill, no sé si te has fijado, que la jugabilidad es bastante parecida al de Last of Us. sí, realmente sí. Tema cuerpo a cuerpo, las armas son prácticamente calcadas, falta el arco. Es igual. Sí, realmente sí. Muy parecido. Bueno, le voy a pasar a la... Es que lo que pasa es que The Last of Us es como un juego muy raro porque es de terror, pero a la vez como muy apocalíptico y te presta más para eso. Es como más parecido de Resident. Que Y drama. De Resident 2 tiene su drama, tiene su apocalipsis y su broma, pero es como que tienes la mezcla de las dos. Entonces como que ahí tienes una mixtura que te permite, pero
Si vas a poner el terror puro, Alan y Alone in the Dark, no me parece que te preste para eso.